Hola, buenas tardes, gracias Casa de América, gracias a todos los que estáis aquí. 25 minutos ahí, perfecto. Dice, estoy durmiendo, duermo en mi cama, a mi lado hay un cuerpo. Ambos respiramos, no nos oímos, pero respiramos. Algo me despierta, quizá un ruido. Hace un momento estaba soñando imágenes, no recuerdo cuáles. Miro el reloj, las 5:30 de la madrugada. Me recoloco en el colchón, con pereza. Tengo la sensación de que estos músculos ya nunca podrían responder. Distingo al fondo de mi mesa de trabajo unos DVDs, un lote de DVDs vírgenes que creo que nunca usaré. Tengo esa corazonada. Cierro los ojos con intención de dormirme de nuevo, pero me viene una idea a la mente, algo que nunca había pensado. Es una pregunta. ¿Cuánta gente en este preciso instante y en todo el planeta está soñando conmigo? ¿En cuántos sueños estoy ahora, justo ahora, haciendo y diciendo cosas, lo que sea? De repente ese pensamiento me turba. No tanto por imaginar que tengo muchas otras vidas y que estoy ahora mismo viviéndolas al margen de este amanecer, de esta cama, de estos músculos y del cuerpo que tengo a mi lado, sino por imaginarme a todos esos cuerpos que ahora duermen como muertos conmigo dentro. ¿Por qué nunca me había venido este pensamiento a la cabeza? Me digo. Y esa segunda pregunta me despeja aún más. Tengo que ir al lavabo. Me levanto y descalzo y sin encender la luz cruzo el umbral del dormitorio en dirección al pasillo. A través de la ventana de mi estudio veo un resplandor lejano. No debe faltar mucho para que amanezca, me digo, mientras camino a tientas. Antes de llegar al baño, justo al borde de las escaleras, mi casa se compone de 2 pisos, duermo en el de arriba. Veo un objeto en el suelo, algo que en la penumbra de las 5:30 de la madrugada se me hace irreconocible. Y tengo la certeza de que aunque encendiera la luz no podría reconocerlo. Tiene unas dimensiones no más grandes que un libro de bolsillo. No de la colección Punto de Lectura o de bolsillo, sino alargado, de los de Alianza Editorial, quizá. Hasta quizá un poco más grande que estos. La visión de ese objeto, extraño para mí, no aleja de mi cabeza la sensación que me produce la pregunta, ¿en los sueños de cuánta gente estaré yo ahora haciendo algo? Movido por la curiosidad y para no despertar al cuerpo que yace en la cama, cierro la puerta del dormitorio antes de encender la luz del pasillo. Ahora veo de qué se trata. El objeto es una rebanada de pan integral. Pan integral. Tiene la particularidad de que le falta un trozo de miga casi en su centro, un agujero circular. Bajo las escaleras, en el salón, junto a la tele, está mi teléfono móvil que tiene una cámara fotográfica incorporada. La cojo y subo inmediatamente. Le hago una fotografía al objeto. Aquí lo muestro. Acto seguido, me agacho, tomo la rebanada entre mis manos, observo que es perfecta, como cortada con un afiladísimo cuchillo, un bisturí o un láser, diría. La miga de pan está muy esponjada, es flexible, parece pan recién hecho, aún mantiene cierta calidez. Apago y enciendo la luz varias veces, on-off, etc., para comprobar el efecto que la penumbra hace sobre la rebanada, convirtiéndola, así es, en un objeto irreconocible. Lo curioso es que yo no compro este tipo de pan. Nadie en esta casa compra este tipo de pan. A través de la ventana, el resplandor que antes era una tontería rellena ya el cielo y aún no es de día, pero en ese resplandor que alumbra no solo los DVDs vírgenes que hay en mi mesa de trabajo y que tengo la corazonada que nunca usaré, sino que también alumbra los lomos de varios libros que distingo. Bien, no sé qué hacer con la rebanada. De momento la cojo con la mano izquierda. Mientras bajo las escaleras, la pongo en la encimera de la cocina. Sin otra intención que dejarla ahí hasta que el cuerpo que duerme en la cama de arriba se despierte y consensuemos qué hacer con esa rebanada de pan integral. Extraigo una taza del mueble de las tazas y pongo agua a calentar para hacer un Nescafé descafeinado. Antes enciendo un Lucky Strike que se consume mientras todas esas operaciones también lo hacen. Es hermoso, me digo, el momento del amanecer en el que en las ciudades el silencio comienza a dejar paso a los sonidos. Bebo el café sentado en un taburete que tengo en una especie de barra que hay en la cocina, abierta al salón. Bebo el café en mi taza favorita. Mi taza favorita es una serie especial estampada con la silueta de una montaña llamada El Capitán en el parque de Yosemite, California.
Esta taza conmemora el 50 aniversario de su primera ascensión. También tiene estampado el croquis técnico de la vía, que me encanta seguir con la mirada, y detalla cosas como que la pared es de roca, de granito, y mide 1000 metros de altura, y que tardaron 35 días en hacer cima, hecho que ocurrió el 11 del 12 de 1958 a las 6 a.m., pone textualmente. Me encanta esta taza, es atómica. Sin duda es la mejor taza que he tenido jamás. Y sin mover la cabeza, muevo los ojos y la mirada se detiene en la mesa de cristal del salón. A 3 pasos de mí, allí, sobre la mesa, hay un papel. Ese papel no estaba ayer, cuando, como siempre, apagamos la tele con el mando remoto, ella subió las escaleras, se metió en el baño para despintarse los ojos y yo apagué la calefacción y las luces y también subí las escaleras. No, ese papel no estaba allí ayer. Así que dejo la taza en la encimera, me acerco a la mesa y veo que se trata de un dibujo. Un dibujo hecho en un folio blanco, a bolígrafo, parece. Quizá Bic. El dibujo representa una figura abstracta que me resulta familiar. No tardo en darme cuenta de que se trata de la silueta de la rebanada de pan que hace unos minutos he dejado en la encimera. No sé qué pensar. Le hago una fotografía. Aquí la pongo. Allí de pie, pienso que tengo 2 objetos extraños para mí y no sé qué hacer con ellos. Una rebanada de pan con un agujero y el dibujo de la silueta de esa rebanada de pan. En esta casa nadie ha comprado este pan, me digo, y por lo tanto nadie ha podido hacer ese dibujo de esa silueta de la rebanada de pan. Por lo que este dibujo solo ha podido hacerlo la propia rebanada. Este dibujo se lo ha hecho la rebanada a sí misma. Este dibujo es un autorretrato de la rebanada de pan, una rebanada de pan autorretratada, me digo. No puede ser de otra manera. ¿No es raro este dibujo, si cabe aún más raro que la propia rebanada? Me digo también. Y de pronto, viendo ese autorretrato, tengo una visión, recibo una luz, algo que se me presenta con una fuerza y verosimilitud imposibles de refutar. La rebanada de pan es un ovni tirado en el suelo de mi casa. A ver, no un ovni en sí, afirmar eso es una tontería, sino que es la representación de un ovni visto en sección. Uno o varios, no sé, seres de otros mundos, por algún método que desconozco, han entrado en casa y me han dejado en el suelo esa rebanada de pan recién hecho que tiene la forma vista en sección de un ovni. Y después decidieron hacer el retrato del ovni en un papel, para que me diera cuenta de que es un ovni, para que el hecho de que sea un pedazo de pan no influyera para no pensar en lo que realmente es, un ovni. En efecto, solo al ver el retrato en papel del ovni me he dado cuenta de que es un ovni. Y pienso entonces que hasta quizás sea su propio ovni, el ovni con el que horas atrás aterrizaron, no lo sé. Quizá el ovni con el que bajan al burger del planeta vecino, como decía la canción de la Mode, o quizá un bus ovni o un ave ovni, es decir, un objeto que hace determinadas rutas por la galaxia llevando y trayendo alienígenas. Argumento que se ve reforzado por el hecho de que la puerta de casa no está violentada, sino cerrada por dentro, con pestillo, como siempre, y que vivo en un 8º piso al que naturalmente no se puede acceder por la fachada del edificio, un edificio moderno del año 1978, de formas rectas y sin repisas, ni balcones, ni balaustradas por las que poder escalar y colarse en las viviendas. Los detalles circunstanciales también encajan. Los alienígenas saben que en esta casa no comemos pan. Con eso se preservan del riesgo de que en un acto de hambre o picoteo de entre horas la rebanada termine en un estómago. Puede que hasta quizá quieran que la meta en celofán al vacío y la conserve. Y después está el detalle de que sea pan integral, me digo, allí mientras observo ambos objetos. En efecto, integral es una palabra hecha a medida para las intenciones de estos seres de otros mundos, que no son alienígenas, no quieren alienar, sino que son integradores, quieren una solución integral al problema de la convivencia de todos los mundos posibles, todas las galaxias. Eso me digo, motivo por el cual no me han despertado, no me han agredido ni a mí ni a la mujer que aún yace en la cama, en el cuarto de arriba, ni a los vecinos de escalera, ni a los de los edificios de enfrente, cientos, miles de hombres y mujeres que ahora duermen, que ahora yacen como yacen los muertos y que quizá en este justo momento estén soñando conmigo.
¿Cuánta gente en el planeta estará ahora mismo soñando conmigo? Yo vigilo. Bueno, quizá tenga que explicar el porqué de este cuento que he leído. Bien, antes aún tengo tiempo, tengo que contar que llevo, como le contaba aquí a los compañeros, que llevo una semana por la península ibérica sin poder ir a donde yo vivo, que es la isla de Mallorca, y es allí donde tenía los papeles para hablar hoy de lo que quería hablar. Con lo cual he tenido que rescatar, y ahora veo que es una solución que me ha gustado, un cuento que tenía en mi ordenador portátil, con el que todos viajamos. Este cuento se llama La parábola de Cervantes y el Quijote. La parábola de Cervantes y el Quijote es un cuento que sale en el libro El Hacedor de Borges, del cual yo hace unos años me propuse hacer un remake. Y supongo que será mi siguiente obra publicada, ¿no? Eso es un libro que ya tengo muy avanzado. Bien, ¿qué me interesa a mí de Borges? Me interesa de Borges, bueno, a ver, tengo que aclarar que en este libro se conservan los títulos y yo hago una interpretación del cuento, ¿no? Bueno, ¿qué me interesa de Borges? Fundamentalmente hay dos cosas. La primera es el sentido del humor. Yo con Borges me he reído como con ningún autor, creo. Para mí es un autor fundamentalmente cómico, es un autor que se le puede buscar, o sea, absolutamente, bueno, pues hacerlo muy sesudo porque da para cualquier interpretación, para cualquier campo de conocimiento, para ahondar como cada uno quiera. Ha sido estudiado por la sociología, por la semiótica, por las matemáticas, por la astrofísica, por la literatura, en fin. Pero a mí lo que más me interesa de él es el humor, punto uno. Pero y punto dos, que es de lo que quería un poco hablar hoy, es lo que más me interesa de él es el carácter de monstruoso, ¿no? Es decir, para mí la literatura de Borges es monstruosa en sí misma, entendiendo por monstruoso lo que creo que etimológicamente es, que es aquello que no está en su propia naturaleza. Entonces, claro, la literatura de Borges está absolutamente armada con otras literaturas, está absolutamente armada, como sabemos, con citas de otros autores contemporáneos a él, pero casi nunca, casi siempre antepasados. Y esa forma de armar un monstruo, de coger fragmentos, adaptarlos a sus necesidades, es lo que siempre me ha interesado más de él. Aparte de, por supuesto, con eso poder hacer una literatura tan fantástica y tan singular, ¿no? Y en esto, quizá por eso siempre se dice que es el primer autor posmoderno, aunque también se dice de Cervantes, ¿no? del Quijote en concreto, pero bueno, quizá del siglo XX es el primer autor que podríamos llamar posmoderno. Muy curiosamente, cuando en Norteamérica en los años 80 ya le llamaban posmoderno, ya le atribuían esa categoría, en Europa aún le llamábamos moderno, ¿no? Y fue poco a poco cuando hubo una especie de consenso y parece que este asunto de la monstruosidad es muy interesante. ¿Por qué? Y para mí aquí hay que distinguir entonces entre lo que es una organización y un organismo. Entonces, una organización yo la entiendo y creo que así es como un sistema reglado con unas reglas internas propias, que hay un principio rector que va controlándolo y rigiendo y que, por supuesto, si hay algún fallo acontece la catástrofe. Eso fue el 11S o eso fue cantidad de cosas. Y otra cosa es un organismo, ¿no? Un organismo no tiene nada que ver con eso. Un organismo es un ser vivo, aunque no sea biológicamente vivo, que se atiene solo a sus propias leyes, que tiene su propia mecánica y que no hay un principio rector. Por ejemplo, un atasco de coches, ¿no? Cuando hay un atasco, pues la gente va cediendo el paso, a veces sí, a veces no, y es algo que se autoorganiza. Yo es lo que veo en la literatura de Borges, esta cosa de ser un organismo en sí mismo, aunque aparentemente sea una literatura absolutamente sesuda, controlada por una mente brillante como la suya, pero que tiene este juego de lo que es lo autoorganizado, de lo que es
el organismo, lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo como organismo, y después que al fin y al cabo es una red, ¿no? Borges, como todos sabéis, sus dos metáforas más comunes es hablar de el espejo, el laberinto. Yo creo que el laberinto en Borges, a lo mejor sin él darse cuenta o dándose cuenta porque era muy listo y no es tanto un laberinto, como que es quizás una imagen más moderna que posmoderna, sino que es una red en la que él establece conexiones entre todas las literaturas para llevarlas a su literatura. Una red como se entiende hoy en los sistemas complejos, ¿no? Que están organizados en red. Esto lo convierte para mí, por supuesto, en quizá el grado cero de la literatura. Para mí es el autor más brillante que yo conozco, por lo menos, del siglo XX, y lo convierte en el grado cero de la literatura, en el sentido de que toda la literatura anterior a él se va a concentrar a él, pero curiosamente en unos microcuentos. Y el autor que, al ser el grado cero, lanza también toda una línea impresionante hacia el siglo, a lo que quedaba del siglo XX y lo que estamos aquí hablando en el siglo XXI, ¿no? Hay muchos más conceptos que se pueden citar o relacionar con él. Yo qué sé, Baudrillard, el famoso sociólogo, pues aún hoy venía en el tren leyendo el especial de la revista Archipiélago sobre Baudrillard, que me lo compré en Madrid, que no lo tenía, y casualmente citaba a Borges. Bueno, todos sabemos que Baudrillard ha inspirado parte de su filosofía en algunos cuentos de Borges, que eso es muy, muy interesante, ¿no? Cuando los cuentos y la ficción inspira una filosofía. Eso es algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Otro autor que se inspiró en Borges fue Foucault. Foucault define el término heterotopía, que es más o menos, por resumirlo, es aquella composición de objetos que no tienen aparente relación entre ellos, pero que sin embargo el autor sabe darles una relación. Para articular toda su teoría de la heterotopía, Foucault se inspiró en un cuento ni más ni menos que de Borges, ¿no? O sea que, bueno, es un autor que a mí en ese sentido me parece, bueno, pues, fascinante, ¿no? Luego, además, tiene el asunto de que él se inspirara mucho también en filosofías que no eran muy regladas, que no eran una filosofía dogmática como podía ser Schopenhauer, ¿no? Esta filosofía que llega a un punto en que parece que es ya prácticamente poesía, ¿no? Debo decir también que a mí el Borges poeta, sé que a mucha gente no le gusta esto, pero a mí no me interesa especialmente, me interesa, pero creo que el Borges que realmente da el paso y que realmente es él y se atreve a hacer lo que realmente le da la gana y con una brillantez impresionante es en sus cuentos o en sus ensayos, ¿no? Y por acabar, porque ya estamos en el grado cero pero del cronómetro, no de la literatura, un detalle tonto, pero que me gusta comentarlo en mi biografía. Yo, como sabéis, hay un cuento de Borges que se llama Tlön, que es un cuento en el que él arma todo un universo hecho por unas personas que hacen una falsa enciclopedia de un lugar, de un territorio llamado así, con su literatura, sus ríos, sus montañas, absolutamente todo, y que está en mitad de un desierto, ¿no? Termino diciendo que yo el primer día que entré en Las Vegas con un coche, curiosamente lo primero que me vino a la cabeza fue Tlön, ¿no? Y para mí fue una revelación como personal, ¿no? Es decir, bueno, pues hasta aquí yo veo a Borges, ¿no? Porque qué duda cabe que Borges hubiera sido absolutamente feliz en el artificio de entre los artificios que es Las Vegas, ¿no? Evidentemente. Y con esto he terminado y doy las gracias por haberme soportado y por ir a la Casa de América por esta grata acogida. Gracias.